Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. El vestido todavía me quedaba. Me lo volví a probar exactamente una semana después de la boda. Me paré frente al espejo, descalza sobre el piso de madera, con el dobladillo cayendo igual que cuando dije sí, acepto. Solo que esta vez, el silencio en la habitación era más fuerte que cualquier canción de boda. Daniel se había ido hacía 4 días. 3, si no cuentas la mañana siguiente, cuando me besó la frente, dijo que iba a comprar el desayuno, y nunca regresó. Los huevos que rompí ese día se quedaron crudos en el tazón. Solo me senté allí, mirando la puerta como si fuera a disculparse. No esperas que el abandono sea tan silencioso. No hubo gritos. Ni una última pelea. Solo un cajón vacío y su colonia aún flotando en el aire. Estuvimos juntos durante 4 años. Siempre supe de su ex, Madelon, desde el principio. Pero pensé que era solo un recuerdo. Un hombre que salía cuando veíamos una película que a ella le gustaba, o cuando nos topábamos con su hermano en una cafetería. Incluso le envié una invitación de boda, en parte por ironía, en parte por esa ingenua confianza mía. Daniel me miró a los ojos esa noche, me sostuvo la cara entre sus manos y dijo, te elijo a ti, Emily. Todos los días, siempre. Al parecer, siempre significaba hasta el martes. Mi mamá vino al día siguiente con sopa y pañuelos. La dejé creer que tenía gripe. La verdad era algo que aún no podía decir en voz alta, como si nombrarla la hiciera más real. Vagaba por el departamento como un fantasma. Incluso hice la cama. Su lado quedó perfectamente liso. El mío parecía que había peleado con el dolor entre las almohadas. Pero fue el vestido el que seguía llamándome. Lo dejé colgado en la puerta del baño, sin querer guardarlo aún. Había algo sagrado en él. O tal vez algo inconcluso. Así que me lo probé. Y al pararme frente al espejo, me di cuenta de algo extraño, no me sentía rota. No de la forma en que la gente espera. Me sentía en pausa. Como si mi corazón estuviera esperando que alguien presionara play de nuevo. Tocaron la puerta. Por medio segundo, imaginé que era Daniel del otro lado. Tal vez con flores. O con alguna excusa estúpida que había ensayado frente al espejo, me asusté, cometí un error, no significó nada. Pero no era Daniel. Era Isen. El primo de Daniel. Sostenía una bolsa marrón del restaurante tailandés de la esquina y me dio una sonrisa suave. No has comido, dijo, como si de alguna forma lo supiera. Estoy usando un vestido de novia, respondí, porque, ¿qué más se dice en un momento así? Parpadeó. Sí. Me di cuenta. Lo dejé entrar. No hizo preguntas. Solo puso la comida sobre la encimera y empezó a sacarla como si todo esto fuera completamente normal, como si entrara a habitaciones con novias emocionalmente destrozadas todos los días. Comimos en el sofá. No me molesté en cambiarme. Él no dijo nada al respecto. Compartimos patsiyu y silencio. Luego, cuando se iba, se detuvo en la puerta. Por lo que vale, dijo, te merecías algo mejor que alguien que olvida decir adiós. No lloré hasta que él se fue. A la mañana siguiente, finalmente guardé el vestido. Lo doblé con cuidado, lo envolví en papel de seda y lo deslicé al fondo del armario. No era el final de la historia. No realmente. Pero sí era el final de la parte donde yo esperaba. Daniel nunca regresó. Me escribió una sola vez, una sola línea, lo siento. Sin explicación. Sin cierre. Solo silencio envuelto en cobardía. Pero la vida, al parecer, no espera disculpas. Sigue adelante. Volví a correr. Solo alrededor de la cuadra al principio, luego rutas más largas. Acepté el trabajo que había estado dudando tomar, el de la ciudad, con el largo trayecto y las grandes ventanas. Y empecé a hablar con Isen. Al principio de manera casual. Luego no tan casual. Tenía esa forma de mirarme como si aún estuviera entera. Como si me viera, no como la novia que fue abandonada, sino como la mujer que no se quedó tirada.
Es curioso, ¿no? Como algo puede terminar de golpe, y algo más empezar en silencio. En el mismo aliento. El boleto aún tenía mi nombre. Emily Harper. Asiento 22A. Chicago a París. Salida, viernes a las 7:10 de la noche. Estaba guardado en el cajón junto a mi cama, doblado junto al itinerario que había impreso 2 semanas antes de la boda. Croissants en Dupain, crucero por el Sena al atardecer, la pequeña librería con la que siempre soñé perderme. Nada de eso importaba ya. Daniel se había ido, y París se sentía como una broma cruel. Caminaba una y otra vez frente al cajón como si tuviera dientes. Porque abrirlo significaba aceptar lo que ya sabía, que iba a ir sola. O que no iría. Para el miércoles, no había empacado nada. Solo me sentaba en el sofá la mayor parte del día, cambiando de canal sin mirar realmente. Cada rincón del apartamento susurraba su nombre. La taza de café que siempre dejaba en la ventana. La sudadera aún colgada en la silla del comedor. Odiaba seguir notándolo. Entonces, alrededor de las 8 de la noche alguien llamó a la puerta. Ni siquiera me levanté enseguida. Pero algo en mí supo, no era Daniel. No esta vez. Cuando abrí, Isen estaba ahí. Otra vez. Esta vez con una mochila al hombro y una sonrisa algo tímida. Hola, dijo, rascándose la nuca. Tal vez esto sea una locura, pero no desperdicies el viaje. Vamos. Parpadeé. ¿Qué? París, repitió, levantando las cejas. Tienes los boletos. Tienes el hotel. Incluso tienes un tablero en Pinterest lleno de baguettes y monumentos. Yo digo que simplemente. Vayamos. Solté algo entre una risa y un suspiro. ¿Quieres ir a mi luna de miel? Isen se encogió de hombros, apenado. Totalmente platónico. Sin presión. Es solo que, es París, Em. ¿Por qué dejar que él también te quite eso? Lo miré en silencio durante unos segundos. Y, completamente fuera de lo que creía ser, asentí. Está bien, dije. Vamos. El viernes por la noche ya estábamos en el aire. Me dejó la ventana. Yo miraba las nubes, intentando no pensar demasiado. Isen no presionó. Solo me pasó una botellita de vino tinto del carrito y luego me ofreció la mitad de sus pretzels, como si estuviéramos en una excursión escolar. Fue la primera vez en días que sonreí sin sentir que la cara se me iba a romper. París estaba fría cuando aterrizamos, el viento de febrero me cortaba las mejillas al bajar del taxi. La habitación del hotel era hermosa. Demasiado hermosa. Una sola cama, sábanas blancas, un florero con rosas frescas que me revolvieron el estómago. Dormiré en el sofá, dijo Isen rápidamente, como si leyera mis pensamientos. Ronco. Considéralo tu venganza. No desempacamos mucho. Saqué los vestidos que había elegido para cenas románticas que ya no tendría, y los volví a meter en la maleta. Esa noche pedimos servicio a la habitación y nos sentamos en el balcón con manta sobre los hombros. La Torre Eiffel brillaba a lo lejos, y no me sentía con el corazón roto, me sentía suspendida. Como si estuviera entre capítulos sin saber qué escribir después. ¿Estás bien? Preguntó Isen en voz baja. Asentí. Creo que sí. No lo sé. No respondió de inmediato. Luego dijo, Daniel es un tonto. Pero eso ya lo sabías. Lo miré. Su perfil, iluminado por la luz suave de la ciudad, mostraba fuerza silenciosa, ojos amables, mandíbula ligeramente apretada, como si quisiera decir más, pero se contuviera. Nunca pensé que estaría aquí sin él, susurré. Isen me sostuvo la mirada. Tal vez nunca debiste estarlo. Al día siguiente, nos perdimos en Montmartre. Vagamos entre puestos de arte y cafés, y cuando empezó a llover, nos refugiamos bajo el toldo rojo de una pequeña panadería y compartimos un croissant de almendra que dejó azúcar glas en su nariz. Instintivamente extendí la mano para limpiárselo, y por un segundo, el tiempo se sintió extraño. Como si ese momento se estirara más de lo debido. Sus ojos se quedaron en los míos.
Ninguno dijo nada. Pero algo cambió. Más tarde, en el hotel, yo estaba de pie junto a la ventana mientras elogiaba una guía turística. Antes pensaba que Daniel y yo éramos inevitables, dije. Que pasara lo que pasara, siempre terminaríamos juntos. Isen no levantó la vista. ¿Y ahora? Exhalé. Ahora creo que confundí comodidad con destino. Finalmente me miró. No tienes que entenderlo todo esta noche. Sonreí, cansada pero honesta. Qué bueno. Porque ni siquiera sé en qué página estoy. Él rió suavemente y levantó la guía. Bueno, cuando estés lista. Marqué la mejor tienda de macarons de la ciudad. Esa noche, me dormí con el sonido del tráfico y las risas suaves de la calle abajo. Y por primera vez desde la boda, no soñé con Daniel. Nuestra habitación del hotel daba a la Rue Saint-Dominique, donde los faroles hacían que los adoquines brillaran como oro por la noche. Se podía ver la punta de la Torre Eiffel asomándose tímidamente entre los tejados, como si nos estuviera observando con timidez. Era el tipo de vista frente a la cual te enamoras. No se suponía que me enamorara. No otra vez. No tan pronto. No de él. Pero la ciudad tenía su propio ritmo, y Isen se movía con él de una manera que nunca imaginé. Al principio, fue simple. Fácil. Caminábamos por las mañanas, con café au lait en la mano, los guantes rozándose al andar uno al lado del otro. Me hacía reír sin proponérselo. No de esa forma forzada de quien quiere demostrar lo gracioso que es. Solo pequeñas cosas. Observaciones. Como que los parisinos siempre parecían tener un lugar mejor al que ir, pero nunca se apuraban. O que las palomas en Francia eran más groseras. Básicamente son pequeños snobs con alas, susurró una vez, y casi me ahogo con el croissant. Decía cosas así y luego me miraba de reojo, como si quisiera asegurarse de que todavía podía reír. ¿La verdad? Sí podía. El dolor seguía ahí, escondido detrás de mis costillas como un moretón que olvidas hasta que alguien lo toca. Pero Isen nunca presionaba. Me daba espacio. Espacio para llorar, para respirar, para recordar quién era antes de convertirme en la esposa de Daniel, por apenas 3 días. Y poco a poco, empecé a verlo. No como el primo de Daniel. Solo. Isen. Callado por las mañanas, atento por las tardes, y sorprendentemente bueno eligiendo restaurantes. Recordaba que me gustaba el té con limón y los huevos poco cocidos, y nunca lo hacía notar. Solo gestos sencillos, como doblar la esquina de mi libro cuando me dormía leyendo o darme una bufanda cuando levantaba el viento. Una noche, después de un largo día en el Musée d'Orsay, volvimos a la habitación y me dejé caer sobre la cama con los jeans puestos y todo. Isen se tiró al sofá, frotándose el hombro como si le molestara. ¿Lesión de fútbol americano?, pregunté, bromeando. Me sonrió con calma. No. Ayudando a Daniel a mudarse a su primer departamento. Insistió en levantar todo solo. Le dije que lo estaba haciendo mal. Él me dijo que era un exagerado. 2 segundos después, terminé debajo de un sofá y en terapia física. Me reí, y luego me detuve. Era la primera vez que decía el nombre de Daniel frente a mí desde que aterrizamos. Me senté despacio. ¿Fue raro? Estar aquí. Conmigo. Isen me miró por un largo momento. Sí, dijo con sinceridad. Al principio. Pero ya no. ¿Por qué no? Él desvió la mirada, luego volvió. Porque no estás aquí como la esposa de Daniel. Solo eres Emily. Y me gusta ella. La habitación se quedó en silencio. No lo dijo como una gran confesión. No había música de fondo ni fuegos artificiales en la ventana. Solo una verdad tranquila. Y, de algún modo, eso la hizo más profunda. Tragué saliva. No sé qué es esto, murmuré. Él asintió. Yo tampoco. Pero estoy bien con descubrirlo, una vista, un croissant, una mirada torpe a la vez. Sonreí ante eso. ¿Crees que esto es torpe? Oh, totalmente,
dijo riendo. Pero, de una buena manera. A la mañana siguiente, nos sentamos en el balcón, viendo cómo despertaba la ciudad. Una pareja abajo discutía con cariño sobre un mapa, señalando en direcciones opuestas. Alguien pasó con un estuche de violonchelo. Un niño arrojaba migas a unas aves que claramente no lo agradecían. ¿Y Isen? Me pasó mi té sin decir nada y se sentó a mi lado, con los codos tocándose. Había algo extrañamente íntimo en eso. No romántico de forma exagerada. Solo. Suave. Silencioso. Como si estuviéramos aprendiendo a compartir el momento sin buscar una salida. En el almuerzo, los dos alcanzamos la misma tarta al mismo tiempo y nuestras manos se rozaron. Me aparté. Perdón. Él no soltó de inmediato. Está bien, dijo con suavidad. No tienes que encogerte cada vez que alguien te toca. No fue un coqueteo. No fue presión. Solo amabilidad. Esa noche, me quedé de pie frente a la ventana mientras Isen se duchaba, mirando cómo brillaba la torre. La ciudad vibraba abajo, viva y resplandeciente. Pensé en Daniel, no con rabia, ni con nostalgia. Solo. Pensé. Él fue la razón por la que vine. Pero Isen fue la razón por la que me quedé. No solo en París. Me quedé en esto, en el momento, en mi propio cuerpo, en la posibilidad de que tal vez no todas las historias de amor empiezan como uno las planea. Algunas te sorprenden. Como una risa que se convierte en algo más. Como una vista que no pediste, pero de la que no puedes apartar la mirada. Hay algo mágico en París por la mañana. Antes de las multitudes, antes del ruido. Cuando la ciudad todavía parece estar decidiendo en qué convertirse ese día. Y así se sentía también entre Isen y yo. Como si aún estuviéramos formándonos. Aquella mañana, encontramos un pequeño café justo al lado de Rue Claire. No había turistas, solo dos ancianos discutiendo por una partida de ajedrez y una barista soñolienta con el esmalte de uñas descascarado. Yo pedí un croissant y un café. Isen pidió 2 croissants. Por si uno me decepciona, dijo guiñando un ojo. Nos sentamos junto a la ventana, observando cómo la calle cobraba vida. Di un bocado y cerré los ojos. Ok, murmuré, este podría ser el mejor croissant que he probado. Isen sonrió. Te lo dije. Los de abajo mienten. Me reí, quitándome migas del regazo. Con el todo se sentía tan fácil. Sin expectativas. Sin presión. Solo la comodidad de compartir el aire y un pastel hojaldrado. Nos quedamos más tiempo del que habíamos planeado. Le conté cómo, de niña, solía fingir que era francesa, me ponía un trapo de cocina sobre los hombros y hablaba con un acento terrible. Se rió tanto que casi se atraganta con el café. Luego me contó la vez que Daniel le afeitó una ceja mientras dormía, solo para ver si lo notaba. Alcé una ceja. Eso es profundamente preocupante. Oh, se pone mejor, dijo. Le dijo a mamá que lo había hecho yo mientras dormía. Terminamos caminando junto al Sena, con tazas de café en mano, mientras el sol se abría paso entre las nubes en pequeños claros. No era una cita, pero tampoco era no una cita. Solo 2 personas caminando al mismo ritmo, dejando que el aire hablara por ellas. Con el tiempo, la conversación se fue apagando. Pasamos junto a un músico callejero que tocaba el violonchelo, las notas suaves flotaban como cintas en el aire. Miré a Isen, su expresión era indescifrable. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió lentamente. Sí. Es solo que, hace mucho que no hablaba tanto de Daniel. Dudé un momento. No tienes que hacerlo. No si se siente raro. Se detuvo y me miró. No es raro. Solo que, es complicado. Nos sentamos en una banca junto al río, las palomas nos observaban como pequeños jueces. Isen se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, girando su vaso de café vacío entre las manos. Daniel siempre fue el favorito, dijo con voz baja. No solo para nuestros padres. Para todos. Tenía ese carisma, ese brillo.
La gente gravitaba hacia él. Y yo vivía en su sombra. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía lo raro que era que él lo dijera. Era magnético, continuó Isen. Pero también egoísta. No pensaba en las consecuencias. Simplemente hacía lo que quería y asumía que la gente lo perdonaría. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y tú lo perdonaste? Me miró. Demasiadas veces. Hubo una larga pausa. Luego pregunté, ¿y ahora? Sonrió con amargura. Ahora intento dejar de hacerlo. Dejé que sus palabras flotaran entre nosotros, como la música del violonchelo que aún parecía resonar al otro lado del río. Entonces lo entendí, Isen no era solo el chico tranquilo y gracioso que me ayudaba a sanar. Él también estaba sanando. De años de ser ignorado. De elegir quedarse en un segundo plano mientras otro se llevaba los aplausos. Y también los daños. Extendí la mano y quité una miga de croissant de su suéter. Miró mi mano, luego a mí. Sin palabras. Solo esa suave conexión otra vez, como algo que aún espera convertirse en algo más. Lo siento, dije en voz baja. Negó con la cabeza. No lo sientas. Si Daniel no hubiera hecho lo que hizo, no estaríamos aquí sentados. Miré hacia otro lado, observando un bote que se deslizaba lentamente bajo un puente. Eso es lo peor, susurré. Odio lo que hizo. Pero no odio estar aquí. Isen no respondió enseguida. Solo se recostó, miró el cielo pálido y dijo, yo tampoco. Comenzó con lluvia. No de esa lluvia de película, no eran gotas suaves ni una neblina romántica. Era lluvia de verdad, horizontal, violenta, de esas que te abofetean la cara. París se nos vino encima como si la hubiéramos ofendido de alguna manera. Acabábamos de salir de una librería cerca de Saint-Germain. Yo llevaba una bolsa llena de libros de bolsillo que, sinceramente, no necesitaba, y Isen se burlaba de mí por ello justo cuando el cielo se partió en dos. Corrimos. Riendo, resbalando, esquivando bicicletas y paraguas. No sé quién empezó a reír primero, pero de pronto él estaba empapado, con los brazos abiertos, gritando algo ridículo en francés con un acento terrible. Me metí en un portal, ya completamente mojada, pero él se quedó en medio de la calle, girando como un loco. Ahí fue cuando tomé la foto. No lo planeé. Ya tenía el teléfono en la mano. Él estaba a mitad de una carcajada, el pelo pegado a la frente, la camisa empapada contra su pecho. Miraba hacia el cielo como si le perteneciera. Tomé la foto, medio riendo, medio tiritando. Luego me miró, y por un segundo, se me olvidó cómo respirar. No había nada romántico en ese momento. No había música. No hubo beso de película. Solo. Un instante. Un parpadeo. Y algo cambió. De vuelta en el hotel, nos secamos y pedimos sopa al servicio de habitaciones. Él se secó el pelo con una toalla y declaró que había sido una experiencia cercana a la muerte que incluyó una paloma y el cartel roto de un café. Me reí tanto que me dolió el estómago. Pero más tarde, esa noche, cuando él estaba en la ducha, me acurruqué en la cama y abrí la galería de mi celular. Y ahí estaba. La foto. Isen, atrapado en plena risa, con los ojos entrecerrados por la lluvia, con una alegría tan honesta que me dolió el pecho. Estaba borrosa por los bordes, torcida, imperfecta. Y completamente hermosa. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Luego dejé el dedo flotando sobre el botón de borrar. No sé por qué. Tal vez porque se sentía demasiado íntima. Como si hubiera capturado algo que no tenía derecho a conservar. O tal vez porque una parte de mí tenía miedo de lo que significaba, que estaba volviendo a sentir algo. Que estaba notando cómo se veía cuando reía, o como siempre me pasaba el pan extra sin que yo se lo pidiera. ¿Era solo comodidad? ¿O estaba brotando algo en las grietas que Daniel había dejado? La última vez que tomé una foto así, no planeada, llena de afecto, fue de Daniel. Estaba dormido en nuestro viejo apartamento, con un brazo colgando del sofá y babeando sobre una almohada. Lo amaba tanto en ese momento que recuerdo haber pensado,
Dios, ojalá nunca rompamos esto. Pero rompimos. Él rompió. Y, sin embargo, aquí estaba yo otra vez. Hombre diferente. Ciudad diferente. El mismo cosquilleo. Isen salió del baño con el pelo húmedo y el cepillo de dientes en la boca. Vio la expresión en mi cara y ladeó la cabeza. ¿Estás bien? Bloqueé la pantalla rápidamente y sonreí. Sí. Solo estoy cansada. No insistió. Nunca lo hacía. Pero cuando se metió en la cama, de su lado, con ese espacio en medio que ambos habíamos aceptado sin hablar, yo seguía pensando en la foto. En lo natural que era. En lo bien que se veía, aunque se suponía que no debía significar nada. Al menos. Todavía no. A la mañana siguiente, fuimos a un mercado cerca del Marais. Compré flores que no tenía manera de llevar a casa, y Isen se probó sombreros que claramente no le quedaban. Le hizo muecas a un bebé en un cochecito y terminó en una competencia de miradas muy unilateral con un caniche. Paseamos, reímos. Y yo no dejaba de verlo a través del lente de esa foto, libre, amable, abierto de una forma en la que Daniel nunca lo fue. No perfecto. Pero sí presente. Esa noche, volví a buscar la foto. Esta vez, no dudé. No la borré. La guardé en favoritos. Porque tal vez era algo. O tal vez no sería nada. Pero fuera lo que fuera, era mío. Mío para sentir. Mío para imaginar. No necesitaba definirlo aún. Pero tampoco pensaba borrarlo. Montmartre se sentía como un sueño del que alguien se había olvidado de despertar. Calles de adoquines, músicos en cada esquina, risas saliendo de los cafés como si fueran parte de una película. El aire olía a espresso, azúcar y algo más antiguo, algo como historias que habían vivido allí mucho antes que nosotros. Isen y yo no habíamos planeado ir esa noche. Pasamos la tarde vagando sin rumbo, entrando a tiendas, comiendo demasiados pasteles. Luego escuchamos música, suave, con ritmo de jazz, deslizándose por las calles como un hilo, y simplemente la seguimos. Para cuando llegamos a la colina, el sol ya se escondía detrás de los edificios. Y todo se sentía dorado. Nos detuvimos en un pequeño mirador, con la ciudad brillando abajo, diminuta y lejana. Ese tipo de vista que te hace sentir a la vez infinito y ridículamente pequeño. Isen se apoyó en la baranda junto a mí. Sé honesta, dijo, sin apartar la mirada del horizonte. ¿París te está sanando ya? Sonreí. Algunas partes, tal vez. Me miró de reojo. ¿Y las otras? Me encogí de hombros. Todavía están aprendiendo a respirar de nuevo. No insistió. Solo asintió, como si entendiera más de lo que decía. Así era Isen, una presencia tranquila, sin presión. Esa clase de calma que llega despacio y de repente se siente como hogar. Mientras nos adentrábamos más en el barrio, las calles se hacían más estrechas. Los sonidos se suavizaban, un acordeón sonando a lo lejos, risas apagadas, el tintinear de copas de vino a través de una ventana abierta. Y entonces sucedió, algo tan simple que casi pasa desapercibido. Su mano rozó la mía. No por accidente. Pero tampoco del todo a propósito. Solo lo justo para hacer que mi pulso se detuviera. No me moví. Él tampoco. Seguimos caminando así, con las palmas casi tocándose, lo bastante cerca para sentir el calor entre nosotros, pero no lo suficiente como para cerrar la distancia. El corazón me retumbaba. Era una tontería. Éramos adultos. Era solo una mano. Pero no lo era. Unas calles más adelante, encontramos una pequeña plaza iluminada con luces colgantes. Una banda tocaba bajo un techo de árboles, algo suave, melódico, lleno de anhelo. Las parejas bailaban sobre los adoquines gastados, sus sombras balanceándose con la música. Isen me miró. ¿Quieres bailar? Me reí. No estoy vestida para eso. Lleva zapatillas y seguridad. Es todo lo que necesitas. Extendió la mano. Dudé. Luego la tomé.
Al principio fuimos torpes, riendo, pisándonos los pies. Pero luego la música se hizo más lenta, y algo cambió. Apoyé la cabeza suavemente en su hombro. Él rodeó mi cintura con el brazo, fácil, natural, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. El momento se volvió lento. La ciudad se desdibujó. Y entonces me aparté un poco, solo lo suficiente para mirarlo. Sus ojos encontraron los míos. El aire era distinto. Él no era Daniel. No me miraba como algo que quería ganar o poseer. Me miraba como alguien a quien realmente veía. No lo pensé. No lo planeé. Solo. Me incliné. Y lo besé. Fue un beso suave. Vacilante. De esos que se sienten como una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Cuando me alejé, él parecía sorprendido, no en mal sentido. Solo. Asombrado. Pasó su pulgar por mi mejilla. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Asentí. Creo que sí. Sonrió. Yo también. No hablamos mucho después. Solo caminamos tomados de la mano hacia el metro, con la noche tranquila a nuestro alrededor. Todo se sentía más suave. Más brillante. Distinto. De vuelta en el hotel, no intentó besarme de nuevo. No me atrajo hacia él. Solo me miró, de verdad, y dijo, «Duerme bien, Emily». Y por primera vez en semanas, lo hice. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. La luz se colaba entre las cortinas, dorada y delicada. Él seguía dormido en el sofá, con un brazo sobre los ojos, respirando tranquilo. Lo observé un momento, no por romance, sino por gratitud. Porque por primera vez desde que todo se desmoronó, no estaba rota. Estaba sintiendo. Y tal vez, solo tal vez, eso era el comienzo de algo nuevo. Era una noche de martes. Tranquila. Acababa de prepararte, manzanilla, como insistéis en que algún día llegará a gustarme, y estaba a mitad de doblar la ropa cuando sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Daniel. Me quedé paralizada. No de forma dramática como en las películas, sino como si todo dentro de mí se hubiera ralentizado, incluso la respiración que no sabía que estaba conteniendo. No veía su nombre desde hacía 6 meses. Tal vez más. Me quedé mirándolo. Y por un segundo, mis manos recordaron cómo se sentía sostener las suyas. El peso de lo familiar. La historia. El dolor. Contesté. Hola, dije, porque, ¿qué más se dice cuando el hombre que te rompió el corazón te llama después de desaparecer como el humo? Su voz no había cambiado. Seguía siendo suave, algo cansada. Madison. Hola. No sabía si ibas a contestar. No dije nada. Solo esperé. Una aprende a no llenar los silencios por quienes solían esconderse en ellos. He estado pensando, dijo. En nosotros. En todo. Cometí un error, Mads. Irme así. Fue lo más estúpido que he hecho. Tragué saliva. Ahí estaba. La disculpa que solía imaginar durante largas caminatas a solas. La confesión que creí que arreglaría algo dentro de mí. Pero ahora sonaba diferente. Más suave. Voy a volver, dijo. Si me dejas. Mi corazón hizo algo extraño. No se aceleró. No saltó. Se detuvo un segundo. Porque esta es la verdad, en algún punto entre el dolor y la sanación, entre aprender a respirar sin él y descubrir cómo reír con alguien más. Cambié. Y ese alguien más es Isen. El hombre que me trae flores cuando sabe que he tenido un mal día, pero finge que son para la casa. El que me besa la frente cuando cree que estoy dormida. El que se sentó conmigo en el suelo de la cocina la semana pasada porque tuve un ataque de pánico por algo tan tonto como una tarta quemada. Pensé en la risa de Isen, cálida y desordenada. En cómo me miró cuando le hablé de Daniel, como si no estuviera rota, solo. Como alguien que ha pasado por cosas. Y me di cuenta,
mientras la voz de Daniel salía del teléfono diciéndome que me extrañaba, que fue Isen quien me mostró lo que realmente se siente el amor. Daniel, dije despacio, con suavidad. ¿Por qué ahora? Hizo una pausa. No lo sé. Solo. No he podido dejar de pensar en ti. En nosotros. Me he sentido solo. Solo. La palabra me golpeó como aire frío. ¿Eso era todo? ¿Soledad? Miré por la ventana. Las farolas brillaban con un suave tono amarillo contra la lluvia. En algún lugar, a lo lejos, sonaba la música de Isen en la otra habitación. Algún viejo tema de jazz que le gustaba para cocinar. No te odio, dije. Creo que lo hice, por un tiempo. Pero ahora. Simplemente he seguido adelante. Él guardó silencio. Y luego, con la voz más baja que jamás le había escuchado, preguntó, ¿hay alguien más? Podría haber mentido. Podría haber dicho que era complicado o que no estaba segura. Pero ya no quería mentir. Sí, respondí. Y me hace sentir que no tengo que ser perfecta para ser amada. Hubo un largo silencio del otro lado. Una respiración suave. Espero que sepa lo afortunado que es. Lo sabe, dije. Me lo dice. Y esta vez, le creo. Nos despedimos. Sin lágrimas. Sin palabras de enojo. Solo. El cierre de un capítulo que pensé que nunca podría terminar en mis propios términos. Dejé el teléfono y volví a la cocina. Isen levantó la vista desde la estufa, pasta, otra vez. Sonrió. ¿Estás bien?, preguntó, con los ojos dulces y la voz serena. Asentí. Sí. Mejor que bien. Abrió los brazos sin decir una palabra, y me metí en ellos. Así de simple. Así de fácil. Y en ese momento, envuelta en el calor de un hombre que me eligió sin necesitar que sufriera primero, me di cuenta de algo: a veces el corazón no se rompe solo para doler. A veces, se rompe para dejar entrar a la persona correcta. Hay días en los que el mundo se siente demasiado ruidoso, incluso cuando nadie dice una palabra. Esa mañana, el silencio en mi apartamento estaba cargado de cosas no dichas. El nombre de Daniel seguía en el registro de llamadas de mi teléfono. No lo había borrado. Tampoco le conté mucho a Isen. Solo que llamó. Solo que contesté. Y que necesitaba aclarar mi mente. Isen no pidió más explicaciones. Salgamos de aquí, dijo con suavidad, ya sosteniendo mi abrigo como si supiera que no lo rechazaría. No hablamos durante el camino. Solo el leve zumbido del motor, y mis dedos enredados en la manga de mi suéter, un hábito que adquirí cuando estoy nerviosa o pensando demasiado. Me llevó a los jardines de la calle 9. Los que están escondidos detrás de la biblioteca, con senderos serpenteantes, bancos de piedra antiguos y flores que no parecían preocuparse por la estación. No había ido allí desde que era adolescente. Olía a recuerdos y musgo. Caminamos por mucho tiempo. Lado a lado. Nuestros pasos cayeron en el mismo ritmo lento. Había algo extrañamente reconfortante en eso, no tener que hablar. No tener que actuar, ni explicar, ni fingir que estaba bien. Isen no tomó mi mano. No me preguntó en qué estaba pensando. Solo se quedó cerca. Pasamos junto a una pareja de ancianos sentados en un banco, sus manos entrelazadas suavemente, como si tomarse de la mano fuera tan natural como respirar. Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza exactamente. Más bien, anhelo. Por algo simple. Estable. Solía venir aquí con mi papá, dije por fin. Incluso a mí me sorprendió oír mi voz. Me hacía nombrar cada flor que veía. Siempre me equivocaba con los tulipanes. Isen sonrió, con esa sonrisa suave, de lado. Ahora los identificarías bien. Negué con la cabeza. Todavía no sé cuál es un tulipán y cuál solo está intentando parecer uno. Pasamos junto a un sauce llorón. Sus largas ramas verdes se mecían con la brisa, rozando el camino como una cortina por la que teníamos que pasar.
Dejé que mis dedos tocaran las hojas. Se sentían frescas, delicadas. No quería contestarle a Daniel, dije de pronto. Las palabras salieron sin invitación. Pero lo hice. Y odio esa parte de mí que aún necesitaba oírlo decir que se arrepentía. Isen no interrumpió. Solo siguió caminando conmigo, en silencio como el viento. No quiero volver atrás, añadí, más para mí que para él. Pero tampoco sé hacia dónde estoy caminando. Se detuvo junto a un banco. Se sentó despacio. Yo me quedé de pie. No tienes que saberlo aún, dijo simplemente. Solo tienes que ser honesta. Contigo misma. Conmigo. Me senté, sin tocarlo del todo, pero lo suficientemente cerca para sentir su calor. El jardín estaba tan quieto. Podía escuchar el aleteo entre los árboles, el crujido de unos pasos lejanos sobre la grava. Tengo miedo, susurré. De lastimarte. De no estar lista. De no ser suficiente. Él se volvió a mirarme, y por primera vez, no aparté la mirada. Tienes miedo, admitió. Pero también estás aquí. Has venido. Y eso es suficiente para mí. Parpadeé rápido, porque ese día las lágrimas no necesitaban motivo. Simplemente llegaban. Entonces Isen extendió la mano, despacio, y tomó la mía. Sin presionarme. Sin jalar. Solo su palma, abierta, esperando. Y le dejé tomarla. Nos quedamos así un rato. Sin decir mucho. Dejando que el silencio fuera lo que era. No vacío, solo suave. Eventualmente, soltó una pequeña risa. ¿Qué? Pregunté. Sigues mirando esas rosas como si te estuvieran juzgando. Sonreí. Una sonrisa real. Probablemente lo hacen. No es que esté floreciendo mucho últimamente. No tienes que florecer, dijo. Solo tienes que estar aquí. Deja que el sol haga su trabajo. Eso me hizo reír, de verdad, por primera vez en todo el día. Y ni siquiera era por las rosas. Era por él. Por la forma en que me esperaba sin pedir nada a cambio. Cuando nos levantamos para irnos, no soltó mi mano. Y yo no se la quité. Los encontré en la parte de atrás de mi viejo diario, hojas dobladas, suaves en los bordes, mi letra inclinada y apresurada. Cartas que escribí para Daniel durante nuestro compromiso. Cartas que nunca le entregué. Solía pensar que eran románticas. Honestas. Llenas de amor. Pero leerlas ahora se sentía como entrar en la casa de un extraño, muebles familiares, pero ya ninguno me pertenecía. Te extraño incluso cuando estás aquí, comenzaba una de las cartas. Me detuve en esa línea, parpadeando. Esa frase debió decirme todo. En ese entonces, yo creía que extrañar a alguien era parte del amor. Que el dolor significaba que amaba profundamente. No entendía que el amor real no te deja con hambre todo el tiempo. Te llena. Te acompaña. Pasé las páginas lentamente. Mis palabras estaban llenas de esperanza, luego de duda, luego de una lógica desesperada. Intentando convencerme de que la distancia era normal. Que el silencio no significaba desconexión. Que si lo amaba lo suficiente, él me amaría de la misma forma. Cerré el diario y me quedé mirando el techo. La casa estaba en silencio. Isen había ido a la tienda, dijo que compraría mi pan favorito porque notó que se había acabado. Siempre notaba las cosas pequeñas. Los huecos silenciosos. Y de pronto, sentí que necesitaba escribir otra vez. No porque estuviera triste, sino porque no lo estaba. Saqué una hoja nueva y escribí en la parte superior, para Isen. Y debajo, con letras más pequeñas, nunca leerás esto. Solo soy yo tratando de encontrarme. Mi mano dudó al principio. Pero luego comenzó, como un desborde lento. Contigo, respirar se vuelve fácil. No me daba cuenta de cuántas veces aguantaba la respiración antes de ti. Escribí sobre su café, siempre demasiado fuerte, y como en secreto ahora me gusta así.
escribí sobre la forma en que sus ojos se arrugan cuando trata de no reírse, y cómo su presencia se siente como una mano en mi espalda, firme y cálida, incluso cuando está al otro lado de la habitación. Escribí sobre cómo no se inmutó cuando le dije que a veces todavía soñaba con Daniel. Cómo simplemente asintió, como si entendiera que el duelo no siempre se trata de muerte. A veces, se trata de soltar una vida que una vez creíste querer. Luego escribí esto: no tratas de arreglarme. Solo te sientas a mi lado mientras yo intento entender mis grietas. Y de alguna forma, creo que eso es lo que me está sanando. No lloré mientras lo escribía. Sonreí. Suavemente, como quien cierra un libro que por fin terminó. Un buen libro, no perfecto, no fácil, pero que valió cada página. Para cuando terminé, tenía 4 páginas, pensamientos desordenados, frases largas y todo. No lo volví a leer. Lo doblé por la mitad y lo escondí entre 2 páginas del diario. Un lugar seguro. No para darlo. Solo para conservarlo. Porque esa carta no era para probar nada. No era para buscar consuelo, ni esperanza, ni perdón. Era simplemente verdad. Esa tarde, Isen volvió con las compras y un diente de león en la mano. Lo encontré creciendo entre la acera, dijo. Pensé que era un luchador. Como tú. Lo tomé, riendo. Me trajiste una maleza. Se encogió de hombros. Todo es cuestión de perspectiva. Cocinamos juntos, sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate. Nada sofisticado. Pero cuando me pasó el sándwich, lo había cortado en forma de corazón. Terrible, con bordes disparejos. Y aún así, no podía dejar de sonreír. Más tarde, acurrucados en el sofá, su cabeza apoyada ligeramente en mi hombro, pensé en la carta otra vez. En todas las que vinieron antes. Las que escribí desde el miedo, desde el anhelo, desde el intento desesperado de ser suficiente. Y en esta, escrita desde la calma. Desde la confianza. Desde un amor real, firme, que pisa la tierra. París no se suponía que significara nada. Solo era un punto en el mapa, lo suficientemente lejos de casa, lo suficientemente lejos de Daniel, lo suficientemente lejos de mí misma. Reservé el viaje la semana después de cancelar la boda. Le dije a todos que necesitaba espacio, que iba a tomarme un tiempo para encontrarme. La verdad era que no sabía lo que estaba buscando. Solo sabía que necesitaba estar en otro lugar cuando todos los recuerdos empezaran a cerrarse sobre mí. Así que aterricé en París con una maleta llena de libros que nunca leí, ropa que ya ni siquiera me gustaba, y un corazón que parecía haber olvidado cómo latir sin encogerse. Me quedé en un pequeño apartamento en la Rue des Martyrs, 4º piso, sin ascensor, suelos de madera que crujían y una vista de la cuerda de ropa de otra persona. Era perfecto. Tranquilo. Despegado. Y entonces apareció Isen. Bueno, no fue una gran entrada. No hubo música orquestal ni un momento dramático. Simplemente estaba ahí. Un amigo de un amigo. Visitando por trabajo. Nos cruzamos en una librería donde sonaba jazz de fondo y había postales de viaje antiguas clavadas en las paredes. Yo estaba mirando un ejemplar de El Principito en francés, fingiendo que podía leerlo. Él se inclinó y dijo: ese me hizo llorar. 2 veces. Lo miré, cabello oscuro, ojos amables, usando un abrigo que parecía una talla más grande, y levanté una ceja. ¿2 veces? Asintió. Una cuando lo leí. Y otra cuando me di cuenta de que no entendí nada hasta años después. Esa fue la primera vez que me reí en París. No planeamos volver a vernos, pero de algún modo seguíamos cruzándonos. En el puesto de flores cerca del metro. En el café con las mesitas de mármol. En el parque donde me sentaba la mayoría de las tardes fingiendo escribir en un diario, pero en realidad solo observaba a la gente. Nunca insistió. Nunca preguntó de más. Solo se sentaba a mi lado, tomaba su espresso y contaba historias casuales sobre los extraños bocadillos franceses que iba probando. Un día, me trajo un pastelito. Sin explicación. Solo me lo entregó como si nada. Prueba esto, dijo. Es terrible. Te va a encantar.
Se equivocaba. Era delicioso. Pero no lo corregí. Me gustaba cómo se reía cuando fruncía la nariz. Nunca me preguntó por qué estaba en París. Ni una sola vez. Y eso me hizo querer contárselo. Poco a poco, en pedazos. Se suponía que debía estar en mi luna de miel, dije una tarde mientras estábamos junto al Sena, mirando cómo las luces parpadeaban sobre el agua. No se sobresaltó. Solo dijo, espero que igual estés haciendo todas las cosas divertidas que planeaste. Pero con mejor compañía. Y, así, comencé a respirar de nuevo. Pensaba que sanar se sentiría como el silencio. Como paz. Como soledad. Pero no fue así. Se sintió como reírse por unos croissants quemados, como caminar 8 kilómetros porque seguíamos perdiéndonos y no nos importaba, como sentarse al lado de alguien que no necesitaba que tus piezas rotas se vieran bonitas para quedarse. Isen nunca intentó arreglarme. Nunca dio consejos ni hizo promesas. Simplemente estaba. Una noche, subimos a la cima del Sacré-Cœur después de que se fuera la multitud. El cielo se tornaba de ese tono azul soñador que solo París sabe hacer, como el atardecer bañado en miel. Me recosté contra la barandilla de piedra, con los ojos cerrados. Y entonces lo sentí, sus dedos rozando los míos. Apenas un toque. Una pregunta, no un movimiento. Lo miré. No necesito respuestas, dijo. Solo me gusta estar junto a ti. Mi corazón no dio un brinco. Se calmó. Y fue entonces cuando supe. Él no era el tipo de amor dramático. No el que te arrasa ni el que te promete la luna. Era el tipo que se queda. Que camina a tu lado. Que te sostiene el abrigo cuando olvidas que hace frío y compra servilletas extra porque sabe que siempre derramas algo. No me enamoré en París. Me elevé en París. Isen fue la suave sorpresa que me recordó que todavía podía sentir algo cálido, algo real. Volver a casa fue extraño. No desgarrador, no dramático, simplemente extraño. Las paredes seguían siendo las mismas, pero ya no tenían el mismo peso. Los muebles que alguna vez elegí con tanto cuidado ahora parecían pertenecerle a otra persona. Dejé la maleta en el suelo y recorrí cada habitación como si estuviera visitando una versión de mí misma que ya no reconocía del todo. Incluso mi reflejo me sorprendió. Me veía más suave, más ligera. Como si París hubiera lavado, sin esfuerzo, mis bordes filosos. Y, aún así, sentía una especie de vacío. No por Daniel, esa parte de mí ya estaba en silencio, sino por algo que no podía nombrar. Desempacé lentamente durante los días siguientes. Salí a caminar por el vecindario. Saludé con una sonrisa educada a caras conocidas. Mi barista favorita me preguntó, ¿de vuelta de la luna de miel? Parpadeé, sonreí con discreción y respondí, algo así. Y entonces, una mañana, al tercer día de estar de regreso, alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie. La abrí, y allí estaba Isen. Sostenía 2 cafés y una bolsa de papel marrón. Su cabello aún despeinado por el viaje, la chaqueta arrugada y una sonrisa pequeña, insegura, esperanzada. No quería llamar, dijo. No quería convertirlo en algo formal. Solo. Pensé que tal vez estabas cansada de tu propio café. Sentí como el calor me subía a los ojos. ¿Volaste hasta aquí? Asintió. En el vuelo nocturno. Iba a esperar unos días más. Darte espacio. Pero luego recordé que no eres muy fan de esperar. Solté una risa, de esas que se escapan antes de que te des cuenta de que estás sonriendo. Pasa, le dije, apartándome. Me entregó el café como si fuera algo frágil. Me siguió a la cocina y miró a su alrededor como si estuviera en terreno sagrado. No traje equipaje, dijo. Por si acaso. Me apoyé contra la encimera. ¿Por si acaso qué? Se encogió de hombros. Por si esto no es real. Por si lo entendí todo mal. Lo miré en silencio por un largo momento. Isen, desordenado, dulce, un poco nervioso, el hombre que me trajo un pastelito horrible y se quedó el tiempo suficiente para importar.
No lo entendiste mal, dije en voz baja. Él exhaló. Le vi relajar los hombros, solo un poco. Luego sacó un croissant de la bolsa de papel y lo colocó frente a mí. No te preocupes. Este sí está bueno. Nos sentamos a la mesa, igual que lo hacíamos en París, solo que ahora era mi cocina. Mi casa. O, la versión de ella que todavía encajaba. No sé qué es esto todavía, dije después de un rato. No tengo un nombre para esto. Ni siquiera sé si creo en los felices para siempre. Isen asintió. Está bien. No te estoy pidiendo para siempre. Solo te estoy preguntando si quieres compartir el desayuno. Dios. Este hombre. Sonreí. Sí, quiero. Y en ese momento me di cuenta de lo hermoso, y al revés, que había sido todo. No tuve boda. No usé el vestido. No hubo pasillo, ni pastel, ni primer baile. Pero, de algún modo, terminé teniendo una especie de luna de miel, una llena de caminatas largas, miradas compartidas, entendimientos silenciosos y mañanas como esta. Quizás el amor no tenía que seguir un guión. Quizás podía empezar justo en el final de otra historia. Quizás podía aparecer en tu puerta, con café en la mano, con el cansancio del viaje en la cara, y la esperanza de que no hubieras cambiado de opinión. La primera promesa que le hice a alguien la susurré en una habitación iluminada por velas, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Le dije para siempre a Daniel como si fuera un salvavidas, como si decirlo en voz alta hiciera que todo estuviera bien. Aquella noche se sintió hermosa. Pero, con el tiempo, entendí que no estaba eligiendo, estaba aferrándome. Me tomó años, y un compromiso roto, comprender que el para siempre no es algo que se dice para retener. Es algo que se ofrece cuando ya no tienes miedo de soltar. No esperaba volver a enamorarme. No esperaba a Isen. Él nunca me pidió una promesa. Ni una sola vez. Ni después de París, ni cuando apareció en mi puerta, ni siquiera después de haber pasado semanas construyendo algo tan tranquilo y fuerte que se deslizó entre todas mis viejas defensas como la luz a través de una ventana agrietada. Era un sábado lluvioso. No una lluvia poética, solo esa constante que lo empapa todo y huele a hojas mojadas. Nos habíamos quedado en casa todo el día, acurrucados bajo una manta, viendo películas a medias y turnándonos para dormir la siesta. Al atardecer, estaba preparando pasta, o intentando hacerlo. La salsa se quemó, los fideos estaban demasiado cocidos, y la alarma de humo casi nos da un infarto. Muy romántico, murmuré, agitando una toalla cerca del techo. Isen se echó a reír, a carcajadas, doblado con las manos en las rodillas. Recuérdame por qué dejé la comida para llevar por esto. Me di la vuelta, con las manos en la cintura. Porque me amas, obviamente. Se me escapó antes de poder detenerme. Él me miró, con los ojos bien abiertos, no por sorpresa, sino con algo más suave. Algo que parecía reconocimiento. Nunca lo habíamos dicho. No con esas palabras exactas. Me quedé congelada. Él no. Cruzó la habitación, me quitó la toalla de las manos y la dejó a un lado. Luego, sin decir nada, encendió la pequeña radio que teníamos en la encimera. Comenzó a sonar una canción antigua, jazz, lenta, con el suave murmullo de un saxofón al fondo. Entonces Isen extendió la mano. Baila conmigo, dijo. Parpadeé. ¿Aquí? ¿Dónde más? Di un paso hacia él, descalza, con el suelo frío bajo mis pies. Me tomó la mano, pasó la otra por mi cintura y empezamos a balancearnos, torpemente al principio, como adolescentes en un baile escolar. Pero luego algo cambió. Él tarareaba la melodía mientras me giraba suavemente, nuestros pies tropezando sin coordinación. Eché la cabeza hacia atrás riendo, y sus ojos se iluminaron como si hubiera estado esperando ese sonido. En medio de nuestra pequeña cocina, con platos apilados en el fregadero y salsa todavía en la estufa, me sentí más hermosa que nunca. Y lo supe. Este era mi para siempre. No una promesa perfecta, envuelta en oro y ceremonia. Sino un compromiso cotidiano, lleno de cenas quemadas, chistes malos, calcetines sin par y la forma en que siempre me dejaba el último pedazo de chocolate. Lo miré,
con el corazón golpeando fuerte. ¿Isen? Él se detuvo, me dio una vuelta más y luego me atrajo hacia sí. Sí. Quiero prometerte algo. Él sonrió. Está bien. Prometo estar. Incluso cuando sea difícil. Incluso cuando esté cansada, asustada o no en mi mejor versión. Asintió lentamente. Prometo encontrarte allí. Parpadeé rápido. No lloraba, solo. Lo sentía todo, de golpe. Prometo elegirte, susurré. No solo una vez, sino una y otra vez. En los días aburridos. En los días desordenados. En todos los días intermedios. Él se inclinó, apoyando su frente contra la mía. Y yo prometo ser alguien que valga la pena elegir. Nos quedamos así, aún balanceándonos al ritmo de una canción cuyo nombre no conocíamos, con el resto del mundo desvaneciéndose a nuestro alrededor.